Buenas noches, no te gusto saludar ya en el día jueves, un gusto que nos acompañen, estamos listos para presentarles Hechos Emisiones Estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Qué les parece si damos inicio con nuestros titulares? Comenzamos. Los diputados aprobaron reformas al decreto de fideicomiso para transferir el FODES atrasado a las alcaldías para la contrapartida a Fomilenio y pagar las pensiones de los veteranos. El presidente Nayib Bukele ya advirtió que no sancionará lo aprobado. Buses y microbuses del transporte colectivo podrían recibir subsidio por parte del gobierno. Los diputados aprobaron además que se pagará la compensación no recibida desde el mes de mayo, ya le contamos. El gobierno anunció que pagará $4.1 millones de anticipo para reservar la dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la farmacéutica AstraZeneca. Centenares de capturas se hicieron efectivas a nivel nacional como parte del Plan Escudo Regional que se ejecuta entre las Fiscalías del Triángulo Norte y el gobierno de los Estados Unidos. En noticias internacionales, en Argentina, miles de aficionados dieron el último adiós al futbolista Diego Armando Maradona. El descontrolado ingreso de personas a su velatorio derivó en enfrentamientos con la policía. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones y lo vamos a hacer en la Asamblea Legislativa con un enlace en directo hasta ese lugar a cargo de nuestro compañero Néstor Hernández, que le ha dado seguimiento pues a la sesión plenaria que se ha desarrollado ese día en ese órgano de Estado. Néstor, buenas noches. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa? Buenas noches, gracias compañeros, amigos televidentes desde la Asamblea Legislativa con lo más importante de lo aprobado en las últimas horas en esta institución. Recordemos que hace algunos meses, desde el mes de mayo específicamente, no se paga esta compensación económica para el sistema de transporte colectivo y los diputados aprobaron nuevamente la ley para que ellos puedan recibir una compensación de $200 por cada microbús y de $400 por autobús. Esto a partir del próximo mes de diciembre y será durante un año lo que han aprobado. Eso significa que nuevamente tendremos el impuesto Cotrans. Se trata de 10 centavos por galón a la gasolina para su financiamiento. Por supuesto, existen diferencias entre algunos de los diputados por las condiciones en las cuales se aprobó esta ley. Escuchemos. El ministro de Obras Públicas envió la carta y está documentada en la Asamblea, porque nosotros dijimos siempre un acuerdo. Y es que el gobierno se entendiera con el sector de transportes y que cuando tuvieran un acuerdo y un entendimiento, que lo enviaran a la Asamblea. Ahí está la carta en la Comisión de Hacienda. El negocio de estos malos transportistas, no son todos, repito, es cobrar subsidio y tener sus unidades estacionadas. Y eso ya lo pudimos ver desde diciembre del año pasado. Por eso es que hoy no quisieron aprobar las condiciones que se habían propuesto. Quiero lamentar profundamente y con mucho dolor que no haya sido capaz de lograr que mi propio partido político me haya acompañado en esta causa de buscar dignificar el transporte público. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es que esta ley aprobada es retroactiva. Por ello recibirán una compensación en este caso de $1.400 por microbús y también $2.800 por autobús para compensar los $200 y $400 por mes durante estos 7 meses. Esta es la información que les tengo, compañeros, amigos televidentes. Regreso la señal al estudio de Noticiero Hechos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Néstor. Y autoridades del Viceministerio de Transporte hablaron de cómo avanza el proceso sancionatorio al sistema integrado del área metropolitana de San Salvador, que continúa sin prestar el servicio a la población. 3 meses han transcurrido desde la reapertura de las actividades económicas en el país. A partir del 24 de agosto, las diversas unidades del transporte colectivo retornaron a brindar el servicio a cerca del 80% de la población que utiliza este medio. Pero el Citrams continúa sin retornar a las operaciones. Es por eso que el Ministerio de Transporte inició un proceso sancionatorio contra esta empresa. Está en una obligación de circular
Entendemos pues de que en el caso particular del transporte masivo, la situación de no poder llevar pasajeros parados es una limitante que complica la operación que ellos tienen. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de exigir esa operación y ellos tendrán en este momento la oportunidad de presentar, digamos, ante el Viceministerio pruebas de descargo. Directivos de la compañía han manifestado que dar el servicio a los usuarios y aplicar las medidas de prevención contra el COVID-19 es poco rentable, unido a la falta de compensación económica o subsidio. Si para el 31 de diciembre no hay una definición sobre este tema, los fondos que en este momento están disponibles para poder reconocer alguna compensación pasan a Hacienda y se pierden. Entonces yo creo que ya no es tiempo de estarle dando largas al asunto. Esta situación ha ocasionado que los transportistas opten por incrementar los costos del pasaje, perjudicando directamente a los usuarios. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y en más información de carácter legislativo, la Asamblea aprobó una reorientación de fondos para asignar 287 millones de dólares para el pago pendiente de 6 meses del FODES para las alcaldías, además de 50 millones para el pago de proyectos de Fomilenio 2 y los 16 millones para las pensiones de los veteranos de guerra. Son un total de 354 millones de dólares que se buscan transferir con la reforma al artículo 2 del decreto 640, que habla de los 1.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y para fortalecer a las pequeñas y a las microempresas. Mire, el proceso de formación de ley implica una línea que sigue, y en ese sentido aquí hubo una petición de esos 354 millones de dólares. Eso ingresó y tiene un número de expediente, es decir, ya está en los procedimientos legislativos. Una vez están en los expedientes y en los procedimientos legislativos, perdóneme, pero el gobierno no puede suspenderlo. Ellos estaban hablando de que tenía el gobierno aquí 354.2 millones. En efecto, el ministro de Hacienda lo envió, pero en octubre, como eso fue en julio, pero ya en octubre, al no tener respuesta, lo que hizo el ministro de Hacienda es envió una nota que retiraba la propuesta y que ese recurso es lo que el gobierno ha utilizado para el fideicomiso a través de Pan de Sal. Entonces, siempre con este tema, en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele adelantó que no sancionará lo aprobado por los diputados. Dijo lo siguiente: la Asamblea Legislativa está asignando fondos que ya fueron asignados por el mismo decreto legislativo 640. El gobierno no tiene por qué ir a la Asamblea Legislativa a solicitar una asignación de algo que ya fue asignado en un decreto legislativo aprobado con mayoría calificada, por lo que esta reforma está fuera de tiempo, forma y fondo, ya que es materialmente imposible ejecutarla. Además, este decreto legislativo no será ley hasta que tenga la firma del presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es imposible de ejecutar, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para asignar fondos sin el aval del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República 4 nuevos avisos por evasión de impuestos. Según el director de Impuestos Internos, el monto por la presunta evasión fiscal asciende a 6.3 millones de dólares. El primer caso que se presenta es respecto a una persona jurídica que presta servicios de outsourcing de planillas. Segundo caso, una persona jurídica del oriente del país dedicada al cultivo y la explotación de venta de productos de caña, azúcar y café. La tercera sociedad es una que se dedica a la venta de lubricantes, automarket y estas actividades relacionadas al tipo de gasolinera. Cuarta es una persona jurídica que se dedica a la importación de frutas y verduras. Desgraciadamente volvemos a traer un caso similar. Se asustaría en el monto y se los voy a dar en este momento: 28 millones de dólares compulsados en la banca, 28 millones de dólares que entraron a sus cuentas y vamos a ver sus declaraciones, cero valores.
Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió a los 17 casos que investiga la Fiscalía con insumos de la Comisión Internacional contra la Impunidad sobre los gastos del Ejecutivo durante la pandemia. Manifestó que la CICIES cumple con las funciones por las cuales fue constituido. Además, habló de cómo marchan las posibles reformas a la Constitución de la República. Se han recibido 2.000 propuestas y en ellas han participado salvadoreños en el exterior, radicados en 9 países. Este sábado próximo, que es el día de reunión, se van a constituir los equipos en las mesas y se van a empezar a descargar ya todas las entradas y a clasificar según sea para la mesa de la parte dogmática, la parte orgánica, el sistema político o la parte procedimental, que son las 4 mesas que tenemos. Y esta tarde, magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con las máximas autoridades de los diferentes partidos políticos y también participaron el fiscal general y la Procuraduría de Derechos Humanos, delegados de la Policía Nacional Civil, la Nunciatura Apostólica, entre otros. El objetivo de este encuentro fue hacer ver a los contendientes electorales la necesidad de crear un clima de confianza, respeto y transparencia del proceso electoral, esto ya con miras en esto que se va a desarrollar el próximo año. Y en otros temas, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera presentó el plan de transporte que se ejecutará durante el periodo de Zafra 2021. Este comprende acciones para la movilización de la caña de azúcar. Este sector espera cosechar 80.000 hectáreas de terreno para obtener una producción de casi 7 millones de toneladas de caña, de las cuales obtendrán 820.000 toneladas de azúcar. El país exportará un aproximado de 250 millones de dólares en producto distribuidos en más de 40 países. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de cómo El Salvador va a pagar la vacuna contra la COVID-19. No nos cambia. Y el ministro de Hacienda reveló más detalles sobre la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y el monto que se pagará inicialmente para reservar la dosis. Los primeros 2 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que adquirirá El Salvador procederán de la farmacéutica AstraZeneca, pero en total serán 9 millones de antídotos con los que contará el país para darle inmunidad a 4.5 millones de salvadoreños, ya que también se tiene acuerdo con 3 laboratorios más. Ante esto, el ministro de Hacienda informó que cuentan con un plan estratégico para la cancelación de estas compras. Nosotros tenemos que cubrir un pago de 4.1 millones para reservar la vacuna. Hay que recordar que no está disponible en este momento. Para nosotros, como decía, es una prioridad. Justamente por eso yo he venido previendo la situación de la caja fiscal. En este momento vamos a dar un anticipo. Una vez la vacuna esté en el mercado, vamos a empezar a realizar todos los pagos. No se va a vacunar a toda la gente de una sola vez, ¿verdad? Sin aún revelar cuál será el monto total a cancelar por los fármacos, el funcionario informó que la suma tendrá que incorporarse al presupuesto. El año que viene pues tendremos que cubrir también esos pagos, habrá que incorporar esos fondos al presupuesto, así que hay que esperar nada más a que esté disponible. Por el momento, esta es una de las prioridades para el gobierno y si bien hay otras deudas que saldar, como el atraso de más de 200 millones de dólares en la cancelación del FODES para las municipalidades, el ministro de Hacienda dice que esto tendrá que esperar. En este caso yo creo que la vacuna es una prioridad mayor que el FODES. Yo no digo que el FODES no sea algo que necesiten las alcaldías, sí, claro que lo necesitan. En cuanto al presupuesto 2021, espera que los diputados puedan aprobarlo en el tiempo establecido y, de ser necesario, está abierto a las nuevas convocatorias que puedan hacerle en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Viene a través del plan COVID a la alcaldía de Santa Tecla, continúa con la búsqueda de casos activos de coronavirus en el municipio. De estas jornadas médicas incluyen la entrega de kits de medicamentos para incrementar las defensas y para disminuir los síntomas del virus. Hasta la fecha se han realizado 35 jornadas. Y Teletón está aprovechando la innovación tecnológica para beneficio de los usuarios. Se trata de una plataforma de telemedicina que busca brindar tratamiento a pacientes recuperados del COVID-19.
Y esta oportunidad que nos da esta plataforma de telerehabilitación, que es de tipo asincrónica, ayuda a que nuestros usuarios o las personas que han pasado por esta enfermedad puedan tener una rehabilitación desde su casa. Esta plataforma es muy novedosa y nos ayudará a poder llevar rehabilitación y poder atender a más usuarios a través de esta plataforma de rehabilitación post. La falta de equipo para seguir las clases en plataformas digitales y los problemas de conectividad a la red fueron algunos de los factores por los cuales un sector de estudiantes de la red pública del país no continuaron con el año escolar. Continuamos con más de Noticiero Hechos. Si bien las cifras de feminicidios y otras expresiones de violencia contra las mujeres han disminuido, según las autoridades, aún no se habla de cifras significativas. El periodista Ingmar Batres ha investigado sobre este tema y nos presenta su informe. El porcentaje de feminicidio en el país se mantiene entre el 10 y el 11% del total de asesinatos registrados, aunque números de la Fiscalía demuestren una reducción, porcentualmente no disminuye. Siempre si bajan las muertes de hombres, pues por lógica van a bajar también las muertes de mujeres. Sin embargo, siempre se mantiene el porcentaje de la tasa de feminicidios, que andamos como entre el 10 y el 11% del global de muertes corresponden a muertes de mujeres. Entonces, por eso a veces no podemos hablar que ha disminuido el fenómeno del feminicidio, ¿verdad? Porque el porcentaje se mantiene en relación a la estadística general. Tampoco otros casos como las expresiones de violencia contra la mujer han mostrado un descenso sustancial, mientras que las cifras de agresiones sexuales no bajan considerablemente. Y este año, en el mismo periodo del 1 de enero al 31 de octubre, tenemos 4.240 casos ingresados. Vea, no es tan significativa la disminución que se ha tenido. Nosotros actualmente tenemos un ingreso de 2.850 casos de expresiones de violencia, del 1 de enero al 31 de octubre. Y el año pasado teníamos a las mismas fechas 3.237. Entonces, no hay un cambio tan significativo. La Fiscalía y organizaciones como Sé Mujer reconocen que existe una cifra gris de violencia hacia la mujer. ¿Qué se debe hacer para que se reduzca esa brecha? Que hay un subregistro porque tenemos temor de denunciar, porque el agresor está allí, porque no tenemos los medios, que no solamente son medios económicos, pero el acceso a poder llegar a la denuncia. Pero aquí tiene que haber un programa institucionalizado desde el Estado para trabajar con los agresores. Grupos que reclaman el cumplimiento de derechos hacia la mujer cuestionan la reducción de más de $800.000 en los montos presupuestarios del Estado para atender a las mujeres víctimas de violencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y la Fiscalía General de la República desarrolló un operativo a nivel nacional, enmarcado en el Plan Escudo Regional. La operación es un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía del Triángulo Norte y el Gobierno de los Estados Unidos. El objetivo era desarticular estructuras criminales que se financian a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas, extorsiones, entre otros. Y con los cuales estamos dándole respuesta a una gran cantidad de delitos que se han cometido, como homicidios, tráfico de personas, agrupaciones ilícitas, extorsiones y otro. Este es un esfuerzo que estamos haciendo como Fiscalía General para dar ese resultado positivo y sacar a todos los pandilleros y criminales de las calles. Y en varios municipios del departamento de La Paz fueron capturados al menos una decena de personas vinculadas a presuntos casos de homicidio y extorsiones, según reporte de la delegación policial. En el operativo, la policía capturó a varios sospechosos. En flagrancia decomisó vehículos, armas, celulares y dinero en efectivo. Los capturados serán remitidos a los tribunales para su debido proceso judicial. Con esto nos vamos a una pausa comercial. De acuerdo
acuerdo a un reporte de la Asociación Bancaria Salvadoreña, el crédito registró un saldo de 13.302 millones de dólares a octubre de este año. Creció un 2.4% anual. Al financiamiento empresarial aumentó en 4.7%, equivalente a 281.8 millones de dólares. Son recursos orientados a empresas de diferentes segmentos y sectores económicos. La Dirección General de Estadística y Censos reveló que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.22%, un incremento del 0.46% con respecto al mes de septiembre. Sobresalen las alzas en bebidas alcohólicas, tabaco, prendas de vestir, calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas, entre otros combustibles. A partir del 9 de diciembre, los medicamentos fabricados en El Salvador se podrán exportar a Colombia sin pagar impuestos. Esto tras la modificación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, según informó el Ministerio de Economía de El Salvador. Queremos informarles que cientos de miles de argentinos continúan dándole el último adiós al futbolista Diego Armando Maradona. Incluso durante la mañana de hoy hubo algunos disturbios que enfrentaron a fanáticos con cuerpos de mantenimiento del orden, ya que hubo un masivo pero desordenado velatorio en la Casa de Gobierno. A esta hora de la noche continúan los actos de despedida del ídolo argentino del fútbol. Llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Agradecemos a quienes nos han acompañado a través de la transmisión que hacemos a través de las redes sociales y también les invitamos a que no se pierdan mañana nuestras diferentes emisiones en los horarios de 5:30 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Por supuesto, que tengan una feliz noche. Los esperamos mañana con más información.